del viaje inesperado, Carlos y Diego se encontraban en la carretera, manejando hacia la casa de campo de los padres de Carlos. Era un viaje que ambos esperaban con ansias, lejos del ruido de la ciudad y de los problemas cotidianos. El plan era simple: pasar un fin de semana tranquilo, rodeados de naturaleza, alejarse de las preocupaciones y, sobre todo, disfrutar de la compañía mutua. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El sol comenzaba a ponerse, y la carretera, que antes parecía interminable y fascinante, comenzó a oscurecerse bajo un cielo nublado. El aire fresco de la tarde se volvió frío, y las sombras de los árboles parecían alargarse como brazos inquietos. Diego, que estaba al volante, notó que el coche hacía un ruido extraño, pero pensó que era algo normal por el terreno accidentado. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carlos, quien miraba distraído por la ventana, observando cómo las sombras de la floresta se alzaban más altas a medida que se adentraban en ella. Sí, pero creo que es el terreno. Diego forzó una sonrisa, tratando de tranquilizar a su amigo. Estamos casi ahí, no te preocupes. No obstante, el ruido comenzó a empeorar. El coche empezó a sacudirse ligeramente, y finalmente, un sonido seco y metálico hizo que Diego frenara de golpe. Los dos se quedaron en silencio por un momento, mirando al frente con una expresión preocupada. Creo que el neumático está pinchado, dijo Diego mirando el indicador del tablero que parpadeaba en rojo. Carlos suspiró y miró a su alrededor. Estaban en medio de la nada, rodeados de una espesa vegetación que cubría ambos lados de la carretera. No había casas a la vista, ni señales de tráfico, solo árboles que parecían absorber la luz que quedaba. Genial. Carlos miró el reloj. Ya casi es de noche. Vamos a tener que arreglar esto nosotros mismos. Diego asintió preocupado. Sabían que la carretera que los llevaba a la casa de campo de los padres de Carlos era aislada, pero nunca pensaron que tendrían que enfrentarse a una avería en el camino. Sin embargo, no había otra opción. Los dos hombres salieron del coche y comenzaron a inspeccionar el daño. Mientras Diego trataba de encontrar la rueda de repuesto, Carlos caminó unos pasos hacia el borde de la carretera. En la distancia, apenas visible a través de las sombras, vio lo que parecía ser una vieja señal de madera, cubierta de musgo. ¿Vas a ayudar o vas a seguir mirando el paisaje?, gritó Diego desde el coche. Carlos se volvió rápidamente. Es solo una señal. Parece que estamos bastante lejos de la civilización. Diego no respondió. Estaba demasiado centrado en cambiar el neumático. El viento comenzó a soplar más fuerte, moviendo las ramas de los árboles de manera inquietante. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien, pero decidió no decir nada a su amigo. No quería asustarlo aún más. Cuando Diego terminó de cambiar el neumático, ambos se subieron al coche, pero cuando intentaron arrancar, el motor no respondió. La batería estaba completamente descargada. Ahora estaban atrapados, sin señal de teléfono, y en medio de una carretera desierta, a kilómetros de la casa de campo. No lo puedo creer. Carlos se dejó caer contra el asiento, frustrado. Vamos a tener que caminar. Diego miró el camino que se extendía ante ellos. La oscuridad de la noche se cernía sobre ellos, y no había más que árboles, arbustos y el sonido lejano de algún animal nocturno. No tenemos más opción, Diego dijo con una ligera preocupación en su voz. ¿Cuánto faltará? Carlos consultó el mapa de su teléfono, que ahora solo mostraba la señal de sin cobertura. No lo sé, pero tenemos que seguir adelante. La casa está por aquí cerca. Lo peor que puede pasar es que nos perdamos un poco, ¿verdad? Sin embargo, cuando ambos comenzaron a caminar por el estrecho sendero que se adentraba en el bosque, la sensación de inquietud creció. Cada crujido de las hojas bajo sus pies, cada susurro del viento, parecía amplificado en la quietud de la noche. La oscuridad era profunda y, aunque trataban de mantener la calma, el temor comenzó a apoderarse de ellos. Carlos miró a Diego, que caminaba más rápido, como si algo lo impulsara a seguir adelante, pero también con una expresión de incomodidad. Ambos sabían que algo no estaba bien en ese bosque. Algo en el aire les decía que no estaban solos. Y así, con el sonido,
de sus pasos resonando en la solitaria oscuridad, comenzaron a adentrarse más en el bosque del silencio, sin saber lo que les esperaba. El bosque del silencio, el aire comenzó a volverse más frío a medida que Carlos y Diego avanzaban por el sendero estrecho, cubierto por hojas secas y ramas rotas. La oscuridad de la noche se cernía sobre ellos como una manta pesada, y las sombras de los árboles parecían alargarse y moverse con el viento, creando formas que se confundían con el propio miedo. Cada crujido de las hojas bajo sus pies resonaba más fuerte de lo que debería, y el silencio que los rodeaba era inquietante, casi palpable. Carlos caminaba al frente, con los ojos fijos en el camino, intentando no pensar en lo que podría estar acechando entre los árboles. Su mente no dejaba de dar vueltas al hecho de que no tenían señal de teléfono y que estaban completamente aislados. No era la primera vez que visitaban la casa de campo de los padres, pero nunca antes el bosque les había parecido tan oscuro, tan extraño. Había algo en el aire, algo que no podían identificar, pero que los ponía alertas. ¿Estás seguro de que esta es la dirección correcta?, preguntó Diego, su voz temblorosa. Había algo en ella que delataba el miedo que trataba de ocultar. Carlos intentó sonar seguro de sí mismo, aunque también comenzaba a sentirse incómodo. Sí, claro, la casa de campo no está lejos, apenas unos kilómetros más. Pero cuando miró alrededor, se dio cuenta de que no había señales que los indicaran si estaban en el camino correcto. Ni una sola huella, ni una marca que les dijera que otros habían pasado por allí. Era como si el bosque estuviera ocultando todo rastro de civilización. El sendero estaba cubierto por una capa de hojas secas que crujían con cada paso, y el viento parecía susurrar entre los árboles, como si hablara en un idioma extraño que ninguno de los dos podía entender. Diego dejó escapar un suspiro nervioso. ¿No te parece que hay algo raro aquí? Este lugar no se siente bien. Carlos asintió sin decir una palabra. Había algo en el ambiente que no lograba identificar, pero lo sentía en lo más profundo de su ser. Una sensación de que algo los observaba, de que no estaban solos. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, como si las sombras se movieran y respiraran a su alrededor. De repente, un sonido distante rompió el silencio. Un crujido fuerte, como el de una rama quebrándose. Ambos se detuvieron en seco, mirando a su alrededor, tratando de localizar el origen de ese ruido. El viento se detuvo por un instante, y el silencio volvió a ser absoluto. Carlos sintió un nudo en el estómago, y Diego se acercó un poco más a él, como si buscara seguridad en su presencia. ¿Qué fue eso?, susurró Diego mirando, nervioso a su alrededor. Carlos no respondió de inmediato. Estaba demasiado alerta, demasiado concentrado en los sonidos que ahora parecían surgir de todas partes. Era como si el bosque estuviera vivo, como si todo a su alrededor estuviera observando cada uno de sus movimientos. El crujido volvió a sonar, esta vez más cerca, como si alguien o algo estuviera caminando entre los árboles, acercándose a ellos. ¡Corre!, gritó Carlos, agarrando a Diego del brazo y tirando de él hacia adelante, hacia el sendero que parecía interminable en la oscuridad. Los dos comenzaron a correr, sus respiraciones agitadas, el miedo apoderándose de sus cuerpos. El suelo bajo sus pies parecía ceder, como si estuvieran siendo arrastrados hacia algo más profundo en el bosque. No importaba cuánto corrían, el crujido de las ramas rotas y los pasos cada vez más cercanos no cesaban. Algo los estaba siguiendo, algo con la intención de atraparlos. ¿Qué es eso?, gritó Diego, mirando hacia atrás, su rostro blanco por el terror. Pero no había nada visible. Solo sombras que parecían moverse con el viento, confundiéndose con el paisaje oscuro. Carlos no se atrevió a mirar atrás. Solo sabía que tenían que llegar a algún lugar seguro, cuanto antes. Pero la sensación de que estaban siendo observados no desaparecía. El miedo, como una sombra palpable, les seguía de cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad corriendo a través del bosque, llegaron a un pequeño claro. La luz de la luna iluminaba tenuemente el espacio, pero el miedo no desaparecía. En el centro del claro había una roca grande, cubierta de musgo, que parecía ser la única cosa sólida en ese lugar. Carlos y Diego se detuvieron, agotados, respirando con dificultad. El sonido de sus respiraciones agitadas era lo único que
Se escuchaba en la quietud de la noche, pero el miedo no había desaparecido. Alguien, seguía acechando en la oscuridad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Diego, mirando a su alrededor con los ojos llenos de pavor. Carlos no sabía qué decir. La única respuesta que tenía era seguir adelante, aunque no supiera a dónde los llevaría el bosque. Pero mientras miraba a su alrededor, algo en su interior le decía que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaba. La presencia oscura, la luna llena, brillaba a través de las copas de los árboles, iluminando el claro donde Carlos y Diego se habían refugiado. El aire era espeso, como si la misma naturaleza se hubiera detenido en el tiempo. A pesar de la luz que filtraba entre las hojas, el miedo seguía siendo palpable, tanto en el aire como en los corazones de los dos amigos. Cada crujido, cada susurro del viento parecía amplificado en la quietud de la noche. Algo no estaba bien. Diego no podía dejar de mirar a su alrededor. El claro parecía más grande de lo que recordaba, como si las sombras lo estuvieran envolviendo, haciendo que los bordes se difuminaran. El miedo lo estaba consumiendo, y sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Cada vez que se giraba para mirar a su alrededor, sentía que algo lo observaba desde las sombras, pero cuando intentaba mirar con más atención, no veía nada. «Carlos, ¿estás seguro de que no estamos soñando?», preguntó Diego con la voz entrecortada, como si aún intentara negar lo que sucedía. Carlos, por su parte, estaba igualmente asustado, pero su rostro mostraba una determinación que intentaba infundirle algo de calma a su amigo. Miró alrededor, buscando una señal, una pista que les indicara cuál era el siguiente paso. Pero lo único que veía era oscuridad. Y, a medida que los minutos pasaban, esa oscuridad parecía apoderarse de todo, como si la misma noche estuviera tragando el mundo entero. «Esto es real, Diego. No te preocupes, vamos a encontrar una salida», dijo Carlos, aunque sabía que las palabras no bastaban para calmar el miedo que ambos sentían. El eco de su voz parecía desaparecer antes de llegar a los límites del claro. De repente, un rugido bajo y gutural rompió el silencio. Los dos amigos se quedaron paralizados, mirando hacia la fuente del sonido, que parecía venir de lo más profundo del bosque. Era un rugido que no pertenecía a ningún animal conocido, algo más antiguo, algo más temible. Carlos dio un paso hacia adelante, pero Diego lo detuvo al agarrarle el brazo con fuerza. «¡No!», gritó Diego. «¡No te acerques! ¿Qué era eso?». Carlos miró a su amigo, sintiendo el miedo reflejado en sus ojos. Sabía que no podían quedarse allí, pero también comprendía que no tenían idea de qué los acechaba. Decidió, sin embargo, que no podían quedarse parados en medio del claro, esperando que la oscuridad los devorara. «Tenemos que movernos, Diego. Ahora». Pero justo cuando intentaron dar un paso, una sombra gigante se movió entre los árboles, cortando su camino. No era una sombra común, sino algo más. Una presencia tan densa que parecía absorber la luz de la luna. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, mientras su mente intentaba comprender lo que estaba viendo. A lo lejos, el rugido se escuchó nuevamente, más cercano esta vez. Era un sonido animal, pero a la vez profundamente humano. Algo primitivo, algo que había estado acechando en las sombras de ese bosque durante siglos. Carlos, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentó mantener la calma. No podía dejar que el pánico los controlara. Tenían que salir de ahí. «¡Corre!», gritó, empujando a Diego hacia el lado opuesto de la sombra que se acercaba. Ambos comenzaron a correr, atravesando el claro con una velocidad frenética, pero las ramas y las raíces del suelo parecían levantarse para obstaculizar su camino. El aire, que antes parecía fresco, ahora era denso y pesado, como si la propia tierra estuviera tratando de detenerlos. A cada paso, el rugido se acercaba, más, retumbando en sus oídos, una amenaza inminente. Los árboles, que antes se alzaban majestuosos, ahora parecían inclinarse hacia ellos, como si intentaran apresarlos en una trampa. El suelo bajo sus pies se volvía más inestable. Las hojas crujían con cada paso, y las sombras parecían alargarse, deseando tragarlos. «¡Carlos, mira!», Diego gritó señalando con la mano temblorosa algo en el horizonte. En medio de la oscuridad, una figura se deslizaba entre los árboles, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural.
No era un lobo, no exactamente. Era algo mucho peor. Algo más grande, más oscuro, y con una presencia que helaba la sangre. Carlos no tuvo tiempo para reaccionar. Solo sabía que tenían que seguir corriendo, que no podían detenerse, pero el sonido de las ramas que crujían a sus espaldas, el ruido pesado de algo acercándose con rapidez, los hacía sentir como si estuvieran siendo perseguidos por la misma sombra que les acechaba. En ese momento, ambos supieron que la criatura que los perseguía no era un simple animal, era el hombre lobo, y el bosque del silencio era su territorio. La caza había comenzado. El enfrentamiento. Carlos y Diego no sabían cuánto tiempo llevaban corriendo. El aire frío les cortaba los pulmones y sus piernas ardían por el esfuerzo, pero no podían detenerse, no podían mirar atrás. El rugido de la criatura seguía retumbando en la oscuridad, y con cada paso que daban, sentían que el monstruo estaba más cerca, persiguiéndolos con una velocidad sobrenatural. «No podemos seguir así», gritó Diego, su voz rasposa de tanto correr. Carlos no respondió. Sus ojos estaban fijos al frente, tratando de encontrar una salida, algo que los sacara de ese maldito bosque. Pero todo parecía igual. Las sombras, los árboles que parecían moverse, las ramas que se retorcían como garras, todo estaba en su contra. La sensación de estar siendo cazados se hacía más intensa con cada segundo que pasaba. De repente, en medio de la oscuridad, una figura se materializó frente a ellos. Era alta, encorvada, con los ojos brillando como carbones ardientes. No era un hombre, pero tampoco era un lobo. Su piel estaba cubierta por una capa de pelo grueso, y su rostro, si es que se le podía llamar rostro, era una mezcla de rasgos humanos y animales, con una sonrisa cruel que destilaba odio. Carlos se detuvo en seco. El miedo se apoderó de su cuerpo, pero no podía permitir que lo controlara. Miró a Diego, que temblaba de pavor a su lado. La criatura avanzó lentamente hacia ellos, sus garras rasgando el suelo mientras caminaba. «¿Quién? ¿Qué eres?», preguntó Carlos, tratando de que su voz no temblara. La criatura dejó escapar una carcajada profunda, un sonido gutural que helaba la sangre. «Soy el guardián del bosque del silencio, y ustedes, pequeños mortales, son los elegidos para alimentar mi hambre». Sin previo aviso, la criatura saltó hacia ellos, sus garras como cuchillos afilados. Carlos reaccionó rápidamente, empujando a Diego hacia un lado para que esquivara el ataque. El monstruo aterrizó en el suelo con un estrépito, girándose con velocidad para enfrentarlos nuevamente. «¡Corre!», gritó Carlos, tomando la mano de Diego y arrastrándolo hacia una pequeña abertura entre los árboles. La criatura los siguió, sus pasos resonando con fuerza, cada vez más cerca. Los dos amigos corrían a toda velocidad, sin mirar atrás, sin saber a dónde los llevaría el camino. El miedo y la desesperación los impulsaban, pero también sabían que si no encontraban una salida, si no lograban escapar, sería el final. De repente, un destello de luz apareció en el horizonte, como una estrella en la distancia. No sabían qué era, pero era su única esperanza. Sin pensarlo, ambos corrieron hacia la luz, hacia lo que fuera que estuviera allí. Mientras corrían, la criatura seguía su rastro, como un animal salvaje. Carlos podía oír sus respiraciones pesadas y el ruido de las ramas quebrándose bajo su peso. La luz se fue acercando, y cuando pensaron que ya no podrían seguir, llegaron a un pequeño claro. En el centro, una figura misteriosa estaba de pie, como si esperara su llegada. Era un hombre viejo, con una capa gris que se movía suavemente con el viento. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si pudieran ver más allá de la oscuridad. «¿Quién eres?», preguntó Carlos, jadeante. El hombre sonrió, una sonrisa tranquila, pero llena de sabiduría. «Soy el último de los guardianes del bosque, y este bosque, aunque oscuro y peligroso, tiene sus reglas. Ahora deben seguirme si quieren sobrevivir». Carlos y Diego, sin dudarlo, siguieron al hombre. La criatura que los perseguía se detuvo a la entrada del claro, como si una barrera invisible la hubiera detenido. El hombre levantó una mano, y la criatura rugió en furia, pero no pudo avanzar. «Este lugar está protegido», dijo el hombre. «Pero no por mucho tiempo. La bestia quiere más, y ustedes han alterado el equilibrio.
Deben salir de aquí antes de que sea demasiado tarde.